Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer uso de Excel aplicado en una planilla de flujo del dinero. Vamos a abrir Excel. Vamos a crear una planilla que contemple todos los ingresos y gastos de una economía individual o familiar, también aplicable a locales comerciales, a pequeñas pymes, donde colocaremos nuestros ingresos mensuales y nuestros gastos que nos van a permitir asentar todo nuestro flujo de dinero y trabajar de forma más ordenada y proyectar a futuro. Bueno, comenzamos colocando una lista que diga ingresos, otra que contemple gastos fijos, dejamos espacios, y otras que contemple gastos variables. En los ingresos vamos a colocar todos los ingresos en el lapso de un mes. Primero en esta fila vamos a unirla, combinarla y centrarla. Vamos a poner el ejercicio del mes siguiente. Vamos a arrancar con el 1 de mayo del 2021. Vamos a hacer el balance de todo el mes. Por ejemplo, uno de los ingresos sería el ingreso por empleo. Puede ser, por ejemplo, un salario de 35.000 pesos al mes. Un ingreso particular, si tenemos un emprendimiento, puede ser un ingreso de dinero de algún trabajo realizado, por ejemplo de 15.000 pesos, y así podemos agregar más haciendo clic derecho sobre el número de la izquierda, le damos insertar y agregamos más ingresos aquí. Vamos a combinar y centrar ingresos. Vamos a agregar los bordes, un borde externo grueso para ingresos. Le vamos a dar colores. Este es muy oscuro, vamos a poner un celeste. Bueno, y los gastos fijos son los gastos que tenemos todos los meses y en un corto plazo no los podemos cambiar, como por ejemplo un gasto de alquiler. Vamos a poner un gasto de alquiler acá, alquiler, si tenemos un local comercial o si vivimos alquilando, alquiler con mayúscula, por un monto de 20.000 pesos. Otro gasto puede ser el servicio de iluminación o de luz. Vamos a agarrar la boleta de la luz y vamos a poner el gasto que tenemos en este mes. Puede ser, por ejemplo, de 800 pesos. Otro tipo de gasto puede ser el seguro del vehículo. Es un gasto que lo tenemos todos los meses. El seguro del vehículo, depende de qué tipo de seguro, puede rondar en los 2.100 pesos. Otro gasto fijo puede ser internet, servicio de internet, que todos los meses tenemos que poner dinero para pagar internet. Puede estar rondando en los 1.800 pesos. Otro gasto puede ser el alquiler de garage. Vamos a insertar un gasto fijo más, está rondando los 2.500 pesos. Vamos a combinar todas estas celdas correspondientes a gastos fijos, centramos, le damos un color, naranja por ejemplo. Y los gastos variables, que son gastos que no los tenemos todos los meses, son a corto plazo, son gastos eventuales, a diferencia de los gastos fijos. Por ejemplo, el gasto de alquiler a corto plazo lo vamos a tener en un periodo de 12 meses. La iluminación también está atado a lo mismo. El seguro del vehículo también lo tenemos todo el año, a no ser que vendamos el vehículo y no tengamos que pagar más seguro, nos eliminaríamos un gasto fijo, ¿sí?
Ahora vamos a los gastos variables. Son gastos que no los tenemos todos los meses. Por ejemplo, compra de indumentaria, 3.500 pesos. Otro gasto variable puede ser reparación de vehículo. Hacemos doble clic en la columna F para que sea grande. La reparación puede ser de 10.000 pesos. Otro gasto variable puede ser un regalo de cumpleaños, 2.100 pesos. Otros gastos variables puede ser irse de vacaciones. Normalmente se van en meses de verano, no en esta época, pero podemos poner vacaciones y hacemos un presupuesto de lo que gastaríamos en estas vacaciones. Bueno, vamos a hacer unas vacaciones gasolineras de 3.500 pesos. Bueno, podríamos agregarle así sucesivamente más gastos variables. Son, como ya les dije, les reitero, los gastos variables son gastos a corto plazo dentro del periodo de un mes. Puedes tomar decisiones de hacerlo o no hacerlo en un corto plazo. En cambio, los gastos fijos son gastos que sí o sí los tenemos siempre, les reitero. Vamos a ponerle bordes internos finos. Vamos a hacer un resumen inferior que va a ser de ingresos, gastos fijos y gastos variables. En los ingresos va a ser igual a la suma de todos, usamos la función suma de los ingresos que tenemos en este mes. Los gastos fijos van a ser igual a la suma de los gastos fijos que tenemos acá. Cierro. Y los gastos variables van a ser igual a la suma de los gastos variables. Entonces vamos a poner un ítem que sea ahorro mensual, ahorro mes, y ese va a ser igual a la resta entre los ingresos menos los gastos fijos menos los gastos variables, ¿sí? Entonces el ahorro de este mes es de 3.700 pesos. Vamos a cambiarle el color, vamos a poner en verde. Vamos a buscar un formato condicional para estos tres. Barras de datos, rojo. Bueno, y nuestros ingresos se fueron en un porcentaje en gastos fijos y un porcentaje en gastos variables. Vamos a ver en qué porcentaje se me fueron en gastos fijos. Va a ser igual a el gasto fijo dividido los ingresos, y le vamos a buscar la condición de estilo en porcentaje. Un 54% se me fueron en gastos fijos, y en gastos variables va a ser igual al valor del gasto variable dividido los ingresos, y ahí le aplicamos un porcentaje. ¿Qué podemos ver? Nosotros podemos planificar cambiar los gastos variables para que este valor se reduzca y que se incremente el ahorro del mes, o bien gastar más y quedarme sin ahorros. Tenemos el ejercicio del mes completo. Ahora vamos a proyectar al mes de junio. Vamos a copiarlo con control C, dejamos un espacio, ponemos control V. De esta manera le vamos a cambiar acá para que en vez del mes 5 sea el mes correspondiente al 6, a junio. Podemos colocar el valor de ingreso estimado, podemos eliminar porque el mes que viene puede ser que no tengamos ese ingreso. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar los gastos variables, asignarlos o reasignarlos y proyectar. Por ejemplo, si estamos en el mes de diciembre, en el mes de enero y nos queremos ir de vacaciones, vamos a copiar primero el mes de junio, lo pegamos, llegamos, ponemos el mes 7, mes 8, copiamos al mes anterior, mes 8,
espero que no estén muy aburridos, soy un poco estructurado y bueno, soy medio tranquilo para contar esto. Pasamos al mes de agosto, copiamos el mes de agosto, septiembre, hasta llegar al mes de enero y ahí proyectamos, llegamos al mes de enero del 2022 y proyectamos nuestras vacaciones. Vamos a poner vacaciones. Si me voy a Brasil voy a gastar, por ejemplo, 40.000 pesos. Es un gasto que vamos a ir contemplando. Y con esto ya vamos cerrando este video tutorial. Espero que les haya gustado esta planilla que contempla el flujo de ingresos y gastos para una proyección a futuro de nuestro recurso, ¿sí? No olviden de suscribirse. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En los próximos videos vamos a continuar con otros tutoriales de Excel. Muchas gracias, no dejen de suscribirse, denle me gusta. Nos vemos en el próximo video.